¿Podemos orar al Señor? Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque no nos queda más que glorificarte, Señor, cuando escuchamos tanta bendición, Señor. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo siempre obrando en nosotros, Señor. Nos gusta ser bendecidos, nos gusta recibir, Señor, tus cariños, y a veces nos complicamos en las situaciones adversas. Entonces te pedimos, Señor, que en todo momento, momentos de gratitud y momentos tal vez de adversidad, siempre pueda haber alabanza en nuestra boca. Siempre nuestro corazón pueda tener una canción para ti, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo. Pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a intentar ir rápido, hermanos. Quisiera que abra su Biblia en Jeremías 17, 5 al 10. Si pudieran hacerle un poquito más acá el telón para yo poder ver en qué lámina vamos. Jeremías 17, 5 al 10. Dice así, versión Reina Valera del 60. Así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza, mientras su corazón se aparta de Jehová. La siguiente lámina, por favor, chiquillo. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este texto que el profeta está dando entre una advertencia y reprensión, vemos con claridad dos tipos de personas. Y el objetivo de esta reflexión tiene que ver con la confianza en Dios. Y aquí vemos dos tipos de personas: aquellos que confían en Dios y aquellos que confían en sus fuerzas. Lo describe con mucha claridad el profeta. Pero no solamente vemos esos dos tipos de personas, sino que también el profeta nos muestra las consecuencias que tiene actuar de una o de otra manera. Entonces, por una parte tenemos a quienes confían en sus fuerzas y las consecuencias de eso, y otros que confían en Jehová y las consecuencias de confiar en Jehová. Pero primero quisiera detenerme en los versículos 9 y 10, porque cualquiera de nosotros podría comprender o podría entender: yo confío en Jehová, yo confío en Dios, o por el contrario decir: yo no confío en Dios. Pero lo cierto es que el versículo 9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, aquí el profeta está queriendo decir al pueblo que nuestro corazón es engañoso. Es difícil comprenderlo. ¿Quién lo puede conocer? Y da la respuesta: solamente Dios conoce el corazón de las personas. Por lo tanto, es difícil uno mismo
tener certeza si confío o no confío en Dios. Porque no conocemos nuestro corazón y nuestro corazón es engañoso, nos engaña a nosotros mismos. Es tanto así que Dios mismo dice que Él escudriña la mente y Él prueba nuestros corazones y nos da según nuestro camino. Es decir, las cosas que vivimos, las situaciones que vivimos en la vida tienen que ver con que Dios propicia situaciones para que nosotros podamos conocer nuestro corazón. Fácilmente uno pensaría que uno confía en Dios y deposita su confianza en Él cuando se dan todas las cosas, cuando hay abundancia en la casa, cuando hay recursos, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay amor, cuando está todo caminando. Uno tendería a pensar, yo confío en Dios. Sin embargo, cuando atravesamos por momentos de dificultad, de enfermedad, de escasez, falta de recursos, es ahí en ese minuto cuando nos damos cuenta verdaderamente de dónde está nuestro corazón. Si confío o no confío en Dios. Y habitualmente nuestra reacción ante ese tipo de situaciones, situaciones que no nos gustan, situaciones adversas, es reclamar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre me tocan las cosas malas a mí? ¿Por qué tantas bendiciones para el Dani y a mí me tocan puras cosas malas? Nuestro corazón es engañoso, no lo conocemos. Y las situaciones que nos parecen adversas, en realidad tienen un objetivo en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Y ese objetivo es darse cuenta dónde está su corazón. No solamente para saber, soy malo y tengo mi corazón desviado, sino principalmente para volvernos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a intentar, en los próximos, está demasiado oscuro, vamos a intentar en los próximos minutos entender a estos dos tipos de personas, aquellos que confían en sus fuerzas y aquellos que confían en Dios, y las consecuencias que tiene uno u otro, pidiéndole al Señor que nos muestre dónde está nuestro corazón. ¿Amén? Entonces, la siguiente lámina, chiquillos. Aquí vemos que en el versículo 5 y 6 está primero aquellos que confían en sus fuerzas. Y en el versículo 7 y 8 está aquellos que confían en el Señor. Vamos a partir por el versículo 5. Y el versículo 5 dice así: maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Entonces, en este versículo nos describe quiénes son las personas que en este contexto se trata de maldito, más bien una persona desventurada, una persona tal vez insensata. ¿Cuál es el problema acá? ¿Es confiar en las personas? Absolutamente no. Una mala comprensión de este texto podría llevarnos a creer que no debo confiar en otras personas. Por supuesto que debemos confiar. Por supuesto que en el matrimonio debo confiar en mi esposa debe confiar en mí, debo confiar en mis hijos, debo confiar en mis hermanos. Por supuesto que la confianza en otros es buena y Dios la espera. Entonces, si no es la confianza lo malo, ¿qué es? Aquí claramente es cuando una persona pone esa confianza en otra persona o en sí mismo, desplazando a Dios. ¿Me sigue? No es problema confiar en la empresa en la que trabajo. El problema es cuando pongo todas mis esperanzas en que mi vida va a ser distinta dependiendo de la empresa en la que trabajo. No es problema confiar en el doctor. Encontramos al mejor doctor para tratar X enfermedad. El problema es cuando toda mi confianza está puesta en el doctor y no en Dios. ¿Me sigue?
Segunda de Crónicas 17, del 7 al 9, se grafica una situación bastante especial. Y que está en Segunda de Crónicas 16, el versículo 7, dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, no sé si notan, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, 1, y 2, y no te apoyaste en Jehová, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces aquí claramente el profeta estaba hablando al rey Asa de Judá y le estaba reprochando. Le dije: mira, tú confiaste en otro rey y te olvidaste de Jehová, y por eso perdiste esta guerra, y lo hiciste pésimo, lo hiciste locamente, porque van a venir más guerras. ¿No te acuerdas de ese ejército más chiquitito, ese ejército más grande, cuando ustedes eran chiquititos, y un ejército gigante, y en esa oportunidad te apoyaste en Jehová? ¿Te acuerdas cuál fue el resultado? Ganaron. Ganaste un ejército imposible de vencer, pero lo hiciste porque te apoyaste en Jehová. Pero ahora cometiste un error. Tu error no fue confiar solo en otro rey. Tu error fue confiar en otro rey y no confiar en Dios. Este rey Asa no para aquí. Lamentablemente sus últimos días terminan pésimos. Vemos en el versículo 12 que dice: en el año 39 de su reinado, el rey Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová. Sabemos que el rey Asa confió en los médicos, pero su problema no fue confiar en los médicos. Su problema fue no buscar a Dios. ¿Me entiende? Con esto quiero ser muy claro. Creemos en la medicina, la usamos, es una bendición. Acabamos de ver aquí cómo la medicina y las quimioterapias fueron de bendición. Creemos en eso. El problema es cuando toda mi confianza está puesta o en la medicina o en una persona y desplazo a Dios. ¿Cuántos me siguen? Entonces aquí, amados, el problema no es confiar en las personas, el problema es desplazar, reemplazar a Dios. Esto también lo vemos en temas que son de tipo de administración. Recordamos que Dios usó a José para hablar con Faraón. Cuando en Egipto venían años difíciles, ya en ese tiempo se hablaba de las vacas flacas. Entonces José va y le dice a Faraón: mira, vienen 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. ¿Por qué no en los años de vacas gordas guardamos para que cuando vengan las vacas flacas, entonces tenemos? Un mensaje que cualquier administrador debería dar, que lo podríamos aplicar en nuestra vida. Vienen tiempos difíciles, guardemos. No sé si se acuerdan, en la pandemia compramos legumbres. Al final tuvimos que terminar regalándolas porque nadie las usó. Gracias a Dios nadie las usó. Pero pensamos en ese minuto que iba a haber un tiempo de dificultad y la tuvimos ahí para repartir si es que había esa necesidad. Gracias a Dios no vino, pero si hubiera venido nos hubiera pillado preparados. ¿Es problema administrar los recursos y confiar en esos recursos? Por supuesto que no es el problema. El problema es
cuando toda mi confianza está depositada en los recursos. En la siguiente lámina vemos en 1 Timoteo 6:17, dice: a los ricos de este siglo que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, amados, no es problema tener recursos. No es problema ser buen administrador, todo lo contrario. Es una bendición. Honra a Dios el buen administrador. Ahorrar, guardar, está perfecto. El problema es cuando deposito mi confianza en eso antes de que en Dios. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? No hay problema en usar la medicina. Está a nuestra disposición. El problema es confiar en el doctor y desplazar a Dios. No hay problema en confiar en una persona que me va a ayudar a lo mejor. El problema es sacar a Dios de la ecuación y solo confiar en los hombres. No hay problema en confiar en los recursos y ser un buen administrador. El problema es cuando toda mi confianza está puesta en eso. Por supuesto que quienes hoy no tienen una necesidad probablemente digan, pero bueno, el problema no... Claro, porque las situaciones adversas, en las situaciones adversas uno se da cuenta si efectivamente está confiando o no en los recursos, más que en otras situaciones. Entonces, la persona que no confía en Dios tiende a desplazar a Dios. A veces sin tener tanta conciencia de lo que está haciendo, pero tiende a desplazar a Dios y solo confiar o en personas o en recursos. ¿Amén? Siguiente lámina. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? El segundo tipo de persona es aquel que confía en Dios. Él confía que de Dios vendrá la provisión, que tendrá en todo momento el control. Él no sabe cómo vendrá el futuro, no sabe cómo se resolverán las situaciones, pero sabe que Dios vendrá. Para ellos el versículo 64:4 de Isaías, donde dice: desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ningún ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Dios actúa en favor de aquellos que esperan en Él. Esperar en Él, por definición, implica que estoy en una situación no resuelta y que estoy esperando, estoy aguardando la manifestación de Dios. Pero quienes confían en Dios reciben la respuesta de Dios a tiempo, en el tiempo de Dios. Entonces tenemos estos dos tipos de personas: aquellos que confían en sus fuerzas, personas, recursos, y aquellos que confían en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son las consecuencias de una y otra? Versículo 6, siguiente lámina. El primero, el que confía en sus fuerzas, en la fuerza humana, que confía en recursos, que desplaza a Dios, dice que será como la retama en el desierto. Preste atención a esto porque aquí ya son algunos indicadores de cómo identifico, cómo puedo identificar si yo soy una persona que no confía en Dios, que confía en sus propias fuerzas. Bueno, dice que esta persona es como una retama, es como el arbusto en el desierto. Y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada, deshabitada.
lo primero que podemos ver es que las personas que no confían en Dios acostumbran ser solitarias, estar solas. Es como un tamo en el desierto. Ya se imagina, tenemos desierto, el desierto de Atacama, uno de los más áridos o el más árido del mundo. Cuando ustedes se imaginan el desierto, ¿qué se imaginan? Nada. Bueno, dice que el que confía en sus fuerzas es como un arbusto en el desierto, solo, seco, sin ayuda, soledad, ceguera porque no ve el bien, sequedad, desolación. Y quiero decir lo siguiente, hermanos. Primero, a no confundir. ¿Es posible ser exitoso? ¿Es posible que una persona que confía en sus fuerzas sea exitosa? Sí. Y tenemos hasta ejemplo bíblico. La Torre de Babel, los hombres se dispusieron llegar hasta el cielo. Y yo creo que esos compadres iban a llegar al cielo. Y por esa razón es que Dios tuvo que confundirlos, porque estaban determinados a hacerlo. Entonces, si tú eres determinado en la vida, vas como el caballo de carrera, así, solo mirando hacia la meta, es posible que seas exitoso en lo que quieras. No, es que yo quiero ser un profesional exitoso, de renombre. Si te esfuerzas, es probable que lo seas. Quiero ser rico, quiero hacer riquezas, es probable que lo seas. Ser exitoso en un área particular, en realidad no es un indicador nada más de que eres tal vez una persona muy esforzada, muy metódica, muy disciplinada. El problema se da cuando eso se cae, cuando eso se desmorona, cuando las personas que tal vez hicieron de su vida, sus carreras, sus puestos, lo que ellos son, su identidad. Y el día que jubilan o son despedidos, se derrumban, porque lo que son es lo que consiguieron, y cuando eso que consiguieron se desvanece, entonces viene el conflicto. Este conflicto lo vemos en el momento de la dificultad, en el momento de la adversidad, de la escasez. Pero déjeme decir una cosa. Es importante también, de la misma forma que decimos, alguien puede ser exitoso en sus fuerzas, sabemos que el sol se pone sobre justos e injustos. Sabemos que la tormenta viene sobre los justos y los injustos. Es decir, a todos en algún minuto de nuestra vida nos toca un temporal o más de uno. El punto es que cuando te toca ese temporal, cuando te toca que te azoten a ti, ¿dónde está tu fundamento? Si tu fundamento está en la roca que es Cristo, tu casa se mantiene en pie. Pero si tu fundamento está en la arena, entonces la casa se viene abajo. Entonces, las consecuencias de una persona que no confía en Dios son soledad. Está solo, está ciego, no logra ver, no logra identificar las bendiciones. Habitualmente este tipo de personas son críticas, se quejan, porque no logran ver las bendiciones de Dios. Dios bendiciendo, pero como está tan ciego, no logra ver. Tal vez ve, pero no asimila las bendiciones de Dios. Oye, pero Dios te está bendiciendo. Es que no tengo trabajo, tengo muchas dificultades, pero hay pan. Dios te está bendiciendo. Pero hay personas que no logran ver a Dios en medio de la dificultad. Quien no logra ver a Dios en medio de la dificultad, quien no logra ver a Dios en medio de la tempestad, en medio de la prueba, porque Dios es quien prueba los corazones, es una persona que no confía en Dios. Son elementos de una persona que no confía en Dios. No sé si me entiende, ¿me explico o no?
elementos de una persona que no confía en Dios es no ver el bien venir. En Segunda de Reyes 7 hay una historia tremenda que quiero leer con ustedes. Segunda de Reyes 7:1 dice: dijo entonces Eliseo, profeta, oíd palabra de Jehová. Presta atención. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Eliseo le dice: tú, príncipe, lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Bien, en esta figura quiero contextualizar para que me entienda. Eliseo predice que en un plazo de 24 horas vendría abundancia. El pueblo estaba sitiado, estaba en guerra, con escasez, no había por dónde hubiera algo bueno, porque estaban sitiados. Imagínense ver esta situación en el conflicto entre Ucrania y Rusia, invadidos, sin alimentos, sin nada. Y de repente viene un profeta y le dice al pueblo que estaba sitiado: mañana, a esta misma hora, es como que si dijéramos ahora, ¿a cuánto está el dólar? Ya perdí la cuenta, cambia de un día a otro. Supongamos que está 880, 900 pesos, había subido. ¿Cuánto está? El viernes, 900. Viene Eliseo y entra acá, hermanos, mañana es lunes, a esta misma hora, son las 12:30, mañana a esta misma hora, el dólar va a estar a 50 pesos. Mañana a esta misma hora, el litro de benzina de 95 va a estar a 150 pesos. Yo no soy Eliseo, estoy solo contextualizando. Mañana a esta misma hora, el litro de aceite va a estar a 50 pesos. Ahí sale un príncipe, el príncipe que era brazo derecho del rey. O sea, oye, espérate, ¿el dólar a 50 pesos? A menos que Dios abra los cielos y haga caer dinero. Eliseo le dice: sí, estamos con esa. Porque los que no confían en Dios no ven venir el bien. Y no es que no lo vean, no solamente que no lo vean, es que aún el bien estando enfrente de ellos, no son capaces de ver la bendición, no son capaces de ver a Dios, porque confían en sus fuerzas, porque confían en las personas, no confían en Dios. ¿Acaso Dios no podría hacer que el dólar bajara a 50 pesos? Por supuesto que podría. Bueno, este príncipe que sabía la historia, sabía que estaban sitiados, dijo: imposible, imposible. Entonces Eliseo le dice: bien, tú lo vas a ver. Tú vas a ver lo que acabo de decir, pero no vas a comer de eso. ¿No confías en Dios? Vas a ver lo que estoy diciendo, pero a ti no te va a tocar. ¿Qué pasó? El pueblo estaba sitiado y Dios provocó una especie así como un estruendo fuerte,
Y los sirios, pareciera ser que ellos escucharon ese estruendo y empezaron a volar. Y se imaginaron, parece que contrataron reyes, parece que contrataron un ejército. Lo que yo siento parece que son como caballos. No, o sea, nos van a matar. Estoy resumiendo, parafraseando y siempre. ¿Por qué ocupo esta palabra siempre? Haciendo una caricatura. Dijeron, nos van a matar. Ese estruendo que Dios hizo, que ellos no sabían que era Dios, ellos pensaron que era un rey que venía ahí con muchos caballos y se fueron. Estaban con tanto miedo, con tanto temor, que dejaron hasta los caballos, dejaron todo. Y habían 4 leprosos que deben haber ido pasando, no así porque eran leprosos, y se dieron cuenta que se habían ido los sirios y que dejaron todas las cosas. Y fueron al pueblo y le dijeron, oye, se fueron los sirios y nos dejaron todas las cosas. ¿Qué pasó? Versículo 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un selá de flor de harina por un siclo y 2 seá de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. ¿Se acuerdan el príncipe que dijo, no, aquí a menos que Dios abra aquí, ponga una ventana en el cielo y caiga esto, lo creo, si no, no. ¿Se acuerdan de él? Bien, el príncipe, el rey, como era su mano derecha, lo puso en la puerta. ¿Qué pasó ahí? Dice, versículo 17, el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada. Estaban todos tan así como entusiasmados con esto y el pueblo lo atropelló y murió. Conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió a él, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seá de cebada por un siclo. Y el seá de flor de harina será vendido por un siclo, mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. Así ocurrió. Versículo 19. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Cuando una persona no confía en Dios, no solamente está solo, es como un tamo en el desierto, sino que tampoco es capaz de ver la bendición de Dios venir. Porque a veces uno espera la lluvia, pero muchas veces esa lluvia viene con gotitas que te hacen ver que Dios se apronta con la lluvia de bendición. Una persona que no confía en Dios no logra ver, aún mirando la bendición, aún recibiendo la bendición, no logra ver que es Dios bendiciéndolo. ¿Me sigue? Siguiente lámina. En cambio, versículo 7. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Antes de ponernos románticos con este tema, o con este versículo más bien, yo quisiera reparar en algunos puntos que quiero que lo tenga presente. El que confía en Dios es como un árbol que está plantado cerca de agua y que sus raíces llegan al agua. En la parcela donde estoy viviendo hay un sauce, que fue los que lo conocen, es un sauce precioso, gigante. Cuando lo vimos dijimos, este es el lugar.
yo no sé cuántas personas se requerirían para poder dar la vuelta, abrazarlo. Ese sauce fácilmente debe tener 100 o 200 años, si es que no quedó corto. Cuando yo dije, aquí está este sauce, y me craneaba pensando, ¿y cómo voy a regarlo? Y estaba pensando en tirarle fertilizante al sauce, pero el sauce es gigante, Hice una terraza de 120 metros cuadrados en la mitad de lo que el sauce da de sombra. Al poco tiempo empecé a entender. Claro, santiaguino que llega, que ve un árbol y como que se vuelve loco. Pero al poco tiempo, ahora que soy más guaso, entonces he estado entendiendo, primero que ese sauce debe tener un par de cientos de años. Y nadie lo ha regado. Pero ese sauce está como a unos 10 metros de un riachuelo que pasa por ahí. Nadie lo riega, pero de seguro sus raíces van por debajo y reciben el agua. Y está verde, está precioso, ya está verde. Los que confían en Dios son como el árbol que extiende las raíces por debajo. Puede ser que no le esté llegando agua directo, aparentemente no le está llegando agua, pero sus raíces están por debajo conectadas con la fuente de vida. Segundo, ese sauce no le teme al calor. El que confía en el Señor no le teme a la adversidad. Y ahí es un punto que quiero dejar. Es que la adversidad viene. No se deje seducir por la teología de la prosperidad, que intentan decir que tú tienes que las enfermedades porque siendo hijo de Dios no vas a tener enfermedades, vas a tener siempre abundancia. Mentira, la palabra está llena de situaciones que nos dicen que el cristiano va a pasar situaciones adversas, el cristiano va a pasar situaciones de aflicción, el cristiano va a ser probado su corazón con situaciones difíciles. Pero en esas situaciones difíciles es donde Dios nos eleva si confiamos en Él. Entonces, ¿voy a estar siempre a 21 grados y nunca van a haber 40 grados? Van a haber 40 grados, va a haber un sol sofocante, pero el que confía en el Señor no le teme al calor, porque Dios está con él y Dios lo protege. En el año de la sequía no se inquietará. Amados, hay años de sequía, hay momentos de dificultad. Daniel dijo, estuvo, no sé si dijiste un año, Daniel, buscando pega. 3 años de sequía. Hay años de sequía. Dígale a su hermano que está al lado, dile, hay años de sequía. Pero ¿qué pasa con el que confía en Dios? ¿Qué pasa con el que confía en Dios? En el año de la sequía, dice, no se inquietará. Yo estoy, después de 19 años, no más, como 22 años, trabajando, de repente quedé desempleado, ya saben, llevo 3 meses, no, llevo 3 años, y hay momentos donde me he inquietado. Entonces esta palabra me toca a mí. No me he desesperado, pero he llegado a llorar, inquieto. Dice que el que confía en el Señor, sin embargo, el que confía en el Señor no se inquietará en el año de la sequía. Y no solamente eso, en el año de la sequía da fruto. En el año de la sequía da fruto.
Porque el que confía en el Señor recibe las fuerzas de Él. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que podemos soportar cualquier situación. Pero los que esperan en Jehová, ellos recibirán nuevas fuerzas. Ellos serán restaurados. Ellos van a tener fruto, aún en sequía. Entonces puede que haya hoy algunos que estén en el año de la sequía. Y puede que haya algunos que estén en el año de la abundancia. Pero ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está su corazón? ¿Está confiado en Él? Porque algún día va a llegar. Ay, no, estás maldiciendo, Rodrigo, está diciendo que nos va a llegar el año de la sequía. No. Solo estoy diciendo que el sol se pone sobre justos e injustos. Nos va a tocar la dificultad en algún minuto. Pero si tu corazón está confiado en el Señor, entonces no le vas a temer a la sequía, no le vas a temer al calor. Vas a dar fruto incluso en ese año. Y pareciera ser que no estás regando, pero tus raíces están cerca del agua porque estás pegado a la fuente de vida. A la fuente de vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la siguiente lámina, la pregunta es, Byron. Siguiente. ¿Y tú? ¿Confías en tus fuerzas o confías en el Padre? ¿Eres de aquellos que están solos en el desierto? ¿Aquellos que no logran ver el bien venir? ¿Aquellos que se enfocan en los solos que están o se enfocan en las bendiciones que reciben del Padre? ¿Hay siempre una alabanza en tu boca o hay queja? Si siempre hay una alabanza en tu boca, si confías en el Señor, entonces tenemos esperanza que cuando venga la enfermedad difícil, que cuando venga el tiempo de escasez, podemos estar confiados de que nos puede dar con toda la tempestad, que los vientos pueden azotar contra nuestra casa, que el calor puede ser insoportable, pero Dios está protegiéndonos. Él nos sustenta, Él nos guarda, Él nos alimenta. ¿Quieres ser de ellos que tienen la hoja verde todo el año? Aún en la sequedad, imagínese, estar en el desierto y tener la hoja verde. ¿Y qué pasa con este árbol? Es que este árbol confía en Dios. Tenemos un Dios que hace florecer en el desierto, hace florecer donde nadie plantó. ¿Cómo no nos va a sustentar a nosotros, amado? Quiero decirle que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Tal vez usted escucha eso y dice, creo que yo he actuado en mis fuerzas, confío en mi intelecto, confío en mis contactos, confío en mis recursos. Pero quiero confiar en el Señor. Cierra sus ojos ahí en el lugar donde usted está y vamos a hacer una oración. Y lo invito a que haga una oración ahí donde usted está. ¿Y qué le parece si comienza a agradecer? Yo no sé si usted está pasando por un momento de dificultad o un momento de abundancia. Sea cual sea el momento que usted esté viviendo, ¿por qué no hace una oración y le dice, Señor, gracias? Gracias por tus cuidados. Gracias por permitirme respirar. Gracias por permitirle respirar a los que amo. Gracias por tu provisión. Gracias por el trabajo que tengo. A lo mejor tengo un pésimo jefe, pero tú tienes provisión en mi casa. A lo mejor estoy viviendo una enfermedad, pero me tienes con vida. Me tienes aquí.
Tengo unas palabras para el Señor, Padre, quiero pedirte, Señor, que todos los que estamos acá, Señor, podamos ser de aquellos, Padre, que confiamos en ti. No confiamos en nuestras fuerzas, Señor. Sufrimos tanto cuando confiamos en nuestras fuerzas, Señor. Tendemos a ser tan independientes y nos quedamos solos, como dice tu palabra. Nos volvemos ciegos sin poder verte a ti en los detalles. Yo sé que tú puedes hacer, Señor, en nuestra vida, de nuestros enemigos o nuestras situaciones adversas, como hiciste con el pueblo, Señor. Porque se puede mover una hoja de un árbol y tú puedes cambiar toda nuestra historia. Puedes confundir a nuestros enemigos. Pero más allá de eso, yo quisiera pedirte que nosotros confiemos en ti. Que nuestra esperanza en el fondo de nuestro corazón esté puesta en ti, no en las personas. Y que actuemos de esa manera, no cobrándole a otros, no esperando que nuestra vida cambie por causa de otros, sino esperando de ti. Padre, te pido por aquellas personas que han estado tal vez en tiempo de sequía, en tiempo de calor. Ven sobre ellos, Señor. Abre las puertas de aquellos que lo necesitan. Derrama de tu bendición, Señor. Y siempre encuentra en nosotros un corazón agradecido, un corazón que te adore, un corazón que te vea y que te exalte. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén.